Jesús el Mesías, y el tema para el día de hoy es Dios con nosotros. Nos vamos a enfocar en esa parte de Dios con nosotros. Ese va a ser el tema para el día de hoy. Cuando una pareja se casa, hacen un hogar, nacen sus hijos, y la idea de esta pareja, de este matrimonio, es tener todo lo necesario para que sus hijos puedan vivir bien. Proveerles el vestuario, el alimento, el techo necesario, de tal manera que no les falte nada. Especialmente las madres son tan cuidadosas que quieren proteger a sus hijos, quieren estar constantemente ahí en cada paso que dan sus hijos. Hay madres, por ejemplo, cuando van a dejar a sus hijos a la escuela, que ya tocó la campana, pero todavía se quedan agarrados de la fence viendo hasta que sus hijos pasan en la fila, hasta entrar a los salones de clase si es posible, y hasta entonces ellos regresan a sus carros, porque la madre quiere proteger a sus hijos. E incluso hay unos padres que también son sobreprotectores y quieren cuidar a sus hijos y que no les pase nada. Quieren darles lo mejor. Le pueden comprar incluso hasta cosas extras con tal de tener a sus hijos satisfechos, cosas que quizás ni siquiera necesitan, pero que por el amor que sienten y tienen la posibilidad los padres, se las compran. Así de que quieren tener a sus hijos bendecidos, quieren que sean hombres de bien, quieren que sean hombres prosperados y que alcancen las metas que se han propuesto. Los padres, esa es la pasión de ellos, ese es el amor. Así de que establecen un lugar en donde puedan estar. Pero claro, el padre pone reglas en este hogar. Y muchas veces los hijos desobedecen las reglas. ¿Y qué pasa cuando los hijos desobedecen las reglas de los padres? Los padres castigan a sus hijos, les quitan muchos de los privilegios, pero en ciertas ocasiones los hijos que tenían esos privilegios que se les ha quitado se molestan y huyen del hogar. Cuando huyen del hogar, dejan aquel lugar de bendición, de protección, en donde lo tenían todo, y van a un lugar en donde se les ofrece droga, se les ofrece alcohol, se les ofrece libertad, y empiezan a delinquir, se meten en problemas de drogas, se meten en problemas de adicciones, empiezan a robar, son arrestados cuando son agarrados así, violando la ley, son echados en prisión y hay sufrimiento de estos hijos. Pero me llama la atención que los padres, incluso cuando se han enojado con sus hijos, los aman tanto que fuera de ese núcleo salen de la comodidad del hogar y van a buscar a sus hijos a las calles. Ustedes conocerán casos de padres que andan buscando a sus hijos y les llevan comida porque ellos no quieren regresar a la casa, pero los padres les llevan ropa, les llevan comida allá a la calle en donde está. Y si está en la prisión, de igual manera los padres, por el amor que les tienen, incluso sabiendo que sus hijos han violado la ley, y han violado no solo la ley de afuera, sino también la ley dentro del hogar, pero aún así el amor del padre y de la madre están ahí y van y le visitan en prisión. Finalmente pasa el tiempo de sentencia, y ¿saben quiénes son los primeros que están esperando a que salga su hijo? Los padres. ¿Por qué? Porque quieren regresarlo otra vez y que vuelva a empezar esa vida que los padres habían preparado para él, bendecirlos, protegerlos y que se rehabiliten y empiecen esa nueva vida. Y para los padres el deseo sería que sus hijos nunca salgan de ese núcleo, sino que incluso si tienen esposas, que vayan ahí. Los padres dicen: mira, ya te voy a construir una casita en esa otra esquina para que vivas ahí con tu familia y vivamos siempre en armonía y en paz. ¿Cuántos de los padres no desean eso para sus hijos? Que sus hijos sean bendecidos y prosperados. Pero a causa de la desobediencia, muchas veces los hijos tienen que salir. Y como tiene libre albedrío y libertad de pensamiento, entonces no podemos hacer nada. Simple y sencillamente ponerlos en las manos de Dios, estar orando e intercediendo. Algunos en lo que he estado narrando esto creo que han sentido en lo más profundo de su corazón y se han acordado de sus hijos, pero quiero decirle que eso que ustedes sienten en su corazón es lo que Dios siente cuando nosotros somos desobedientes y rebeldes y nos salimos de ese lugar en el que Él nos ha puesto de bendición, pero como no queremos seguir las reglas de Dios, salimos y allá afuera vivimos de una manera desordenada y llena de desastre.
En el inicio, Dios quería tener comunión con su creación. Voy a irme hasta el primer libro de la Biblia y en el mensaje voy a terminar en el último libro de la Biblia. Quiero que se enfoque en la palabra Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Algunos han entrado en conflicto pensando de que en el Antiguo Testamento hay un error bíblico porque dice que el nombre de Dios cuando viniera a la tierra del Mesías iba a ser Emanuel. Pero ¿por qué entonces en el Nuevo Testamento resulta que el ángel se aparece y ahora dice que se va a llamar Jesús? Entonces algunos entran en problemas teológicos, pero el punto es entender el contexto, a qué se refieren esas expresiones o palabras o profecías escritas ahí. En el caso de Emanuel, incluso algunos le han puesto Emanuel a sus hijos, y en sí ese no era un nombre, sino que esa palabra Emanuel es transliterada del hebreo, y según dice un rabino, está compuesta de 3 palabras. Entonces esas 3 palabras, el concepto, el significado es Dios con nosotros. Entonces, cuando se le dijo, y llamará su nombre Emanuel, no es que le iba a poner como nombre inscrito en la alcaldía Emanuel, porque ese no era un nombre, sino era la acción de lo que Jesús vendría a realizar en la tierra. ¿Qué es lo que vendría a hacer Jesús? A ser Dios con nosotros, es decir, estar con nosotros, porque entonces si la persona dijera, no, es que tiene que llamarse Emanuel, no Jesús, porque así dijo el profeta Isaías, pero también el profeta Isaías dijo, un hijo nos es dado, y dice que se llamará su nombre admirable, dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces tendríamos que haberle puesto todos esos nombres cuando se escribió, o tuvieron que haberle puesto todos esos nombres a Jesús cuando lo llevaron a inscribirse. Como se le dijo a María, es Jesús, ese es el nombre. Yeshua es el nombre original, que significa Jehová salva. Pero entonces Emanuel no era un nombre en sí, ahora se usa como nombre, pero el significado es Dios con nosotros, porque esto es lo que siempre Dios ha querido con su creación, estar juntamente con su pueblo. Si nos vamos al primer libro de la Biblia, usted recordará de que Dios primeramente crea todo el escenario perfecto antes de crear al hombre. Hay oscuridad, crea luz y le llama día y noche. Hay pura agua y nubes y hace una separación. Las aguas también las separa y hace también tierra. Forma los árboles, forma los animales marinos, forma los animales de los cielos, las aves de los cielos, forma los animales de la tierra. Y llega un momento que después de que incluso ha creado las estrellas, que ha creado el sol, que ha creado la luna, luego entonces, y ya todo está listo y hay árboles que ya dan fruto, Dios crea algo. Y dice que Dios formó al hombre a su imagen, semejanza. Es decir, Dios se ensució, se llenó las manos literalmente de ese polvo, de esa tierra para formar al hombre. Lo creó después que todo había sido diseñado para ponerlo en un lugar perfecto. ¿Acaso no es eso lo que hacemos los padres con nuestros hijos? Tenerlos en un lugar donde puedan tener todo. Eso hizo Dios con Adán. Y luego esperó a que Adán se sintiera solo y se sintiera triste, viendo que todos los animales tenían su parejita, el león y la leona, el tigre, ¿y qué sería? La tigresa o la tigra. Entonces, pero cada uno tenía su pareja. Y él dijo, pero yo no tengo nada. Dios pudo habérsela puesto desde el principio, pero Dios quería que él la deseara.
que él se sintiera solo y dijera, yo quiero a alguien como yo, que pueda estar cerca de mí. Así de que cuando vio que se sintió triste, entonces dijo Dios, es el momento de darse. Para que él no le dijera, no, es que tú me diste a esa mujer, yo no la pedí. Ahora que tantos problemas me da y tantos conflictos y me da dolores de cabeza, yo no te la pedí, Señor. No había excusa, porque él había deseado. ¿Ok? Entonces, Dios formó a ese primer matrimonio, pero ¿sabe qué es lo que me encanta de ese lugar perfecto? De que ese primer matrimonio que Dios crea ahí, no estaba solo. Desde el principio de la creación, cuando Adán recibe el soplo de Dios para que él pudiera ser un alma viviente, lo primero que miran sus ojos, cuando después de haber sido barro, empieza su cuerpo a ser carne, huesos, sangre, venas, músculos, etcétera, órganos, y empieza a palpitar su corazón, lo primero que mira cuando abre los ojos es al Dios que había soplado aliento de vida sobre él. Vio a Dios literalmente. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios se paseaba en el lugar, hablaba con ellos y les daba instrucciones. Ellos vieron a Dios. Y luego cuando Dios crea a Eva del hueso de Adán, fíjese, a Eva no la creó de la tierra, sino que tomó del hueso de Adán. ¿Sabe qué tomó? El ADN, el código genético. Pero entonces vemos que cuando Eva abre sus ojos también, después de que Dios la ha formado, ¿a quién mira? Mira a Dios y mira a Adán. Ahora bien, significa que cuando hay un matrimonio, el matrimonio no debe de ser de dos, como se dice, sino que debe de ser de tres. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos enseñó que desde el principio Él estuvo involucrado en esa primera familia, ellos vieron a Dios y tuvieron una relación y una comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere en cada matrimonio. En cada matrimonio, en cada hogar. El problema es que muchas personas cuando se casan, incluso desde antes, no tienen en cuenta a Dios. No ponen la importancia que Dios tiene, de tal manera que entonces vienen las personas a vivir de manera independiente, sin la protección, sin la bendición, sin la guianza de Dios, y la mayoría de esos matrimonios no duran y terminan en divorcio, porque no está Dios involucrado en el matrimonio. Desde el principio, Dios creó todo ese ambiente maravilloso, el huerto del Edén, no faltaba ahí, ni siquiera llovía para que no se inundara el lugar. No era necesario, sino que un sereno regaba todo. Era algo perfecto. Imagínense, sprinkles había puesto Dios automáticos para que se mantuviera hermoso y verde, las mariposas volando de un lado para otro. Los animales no eran salvajes como los vemos en National Geographic o en History Channel o en otros canales en donde nos muestran animales esperando a su presa para devorarla, leones atacando a los venados, a todo tipo de animal débil para comer, para sobrevivir. Eso no estaba ahí. Todos los animales eran mansos. Es más, ni siquiera comían carne. Todos, lo que entendemos en el inicio, eran vegetarianos. No comían carne. Pero a la causa del pecado, eso cambió. Desde que pecaron, todo eso fue transformado. Las flores, las rosas, no habían espinas, no habían cardos, no había nada que dañara. Era todo hermoso. En la mente de Dios, este lugar y este plan sigue estando para nosotros. Él siempre quiere estar con nosotros. Él siempre quiere tener una relación con nosotros. Y si es que, ¿qué prueba más queremos de que nos ama si estuvo dispuesto a dejar toda su gloria y venir y morir por nosotros para reconectarnos otra vez y volver a tener una relación y volver a habitar juntamente con Él? ¿Qué más prueba queremos de nuestro Dios perfecto? Como no lo hay hasta ahora. ¿Podrán los científicos y los expertos en construcción crear los mejores lugares acondicionados?
pero jamás se compararía con ese lugar que Dios creó y que Dios tiene para todos aquellos que le sean fieles hasta su venida. ¿Cuántos están esperando ese momento tan extraordinario? Todos lo esperamos, todos esperamos ese momento. Escuchen lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, es decir, Dios estaba ahí, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al hombre como el líder principal de toda la creación, lo puso como su administrador, y a su esposa, a Eva, como la coadministradora, y juntos iban a trabajar en ese lugar tan hermoso que Dios había creado. ¿Qué tenían que hacer? Simplemente obedecer, no comer del fruto del árbol prohibido. Una sola ley. No habían 613 leyes, estatutos y mandamientos que se le dieron después a los judíos. Una sola ley. No comas de ese fruto. Puedes comer del 99.999%, pero ese 000.1% no puedes comer. Eso es todo lo que debes hacer y todo estará bien. El lugar perfecto, las condiciones perfectas, no faltaría nada. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová. Aquí es cuando ya pecaron. Pero lo que yo quiero que entiendas es que Dios estaba con ellos, ¿ok? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba ¿dónde? O sea, que había descendido, porque siempre hablaba con ellos. Entonces Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, es decir, lo llamó porque quería verlo, quería hablar con él, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, mire cómo somos de fáciles de lavarnos las manos, ¿no? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, acuérdese que le dije que él la deseó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: también me lavo las manos. La serpiente me engañó y comí. Y así se empezaron a pasar la bolita los unos a los otros y nadie se quería acercar. Pero Dios sabía las consecuencias de esto. De estos versículos nada más quiero que tome de que Dios los entrevistó a ellos y tuvo que hablar con ellos, y que todavía era Emanuel. Adán y Eva podían decir: Emanuel, Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Dios estaba ahí con ellos. Pero desde este momento que están siendo entrevistados, las cosas van a cambiar, porque ellos van a ser sacados de la presencia de Dios, y esa consecuencia todavía la estamos sufriendo. Ellos tenían un cuerpo glorificado. ¿Qué significa eso? Hasta ahora se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. ¿Cuándo? Cuando pecaron. Pero antes no se habían dado cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque literalmente, aunque la Biblia dice que estaban desnudos, pero había una cobertura espiritual, algo en ellos que los mantenía vestidos, y esa cobertura espiritual era parte de la santidad, y esa santidad, ese cuerpo glorificado, les daba acceso directo a hablar con Dios, porque nunca habían pecado, estaban limpios, estaban puros, no había nada incorruptible en ellos. Pero desde el momento que se desobedecieron, murieron espiritualmente, empezaron a envejecer, empezó a deteriorarse su cuerpo, y luego, bueno, Dios dijo: hay que sacarlos de aquí, no pueden estar aquí.
Así de que mandó una espada que se estuviese moviendo alrededor del huerto y querubines que cuidaran ese lugar para que no entraran. Y desde entonces no hemos vuelto a ese lugar. No hemos vuelto a ese lugar. Pero el amor de Dios es tan grande. Tienen sus planes de que aquellos que sean obedientes volveremos a vivir o a experimentar lo que Adán y Eva un día tuvieron. Escuche lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 6 en adelante. Esto es lo que pasaba en el huerto del Edén, pero ha dejado de pasar, pero Dios sabe que va a volver a suceder. Esta es una profecía de Isaías que todavía no se ha cumplido. Morará el lobo con el cordero. ¿Podrá un lobo, si mira ahorita a un cordero, dejarlo libre, un corderito tierno? Se lo come. Pero mire lo que va a suceder en el futuro, en el reinado del Mesías. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y quién será el pastor? Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pascerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Esto es lo que pasaba al inicio. Eran herbívoros, no comían carne, no atacaban a otros animales. Eso era hermoso en el huerto del Edén, pero eso va a volver a suceder en el reinado del Mesías. Versículo 8. Y el niño de pecho, es decir, pequeñito, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso va a volver a suceder, pero solo puede suceder bajo el reinado de Jesús, bajo el reinado del Mesías. Para ahí vamos otra vez. Eso no se ha perdido, está ahí. Solo nosotros nos desviamos a causa de nuestra desobediencia y estamos pagando las consecuencias del tiempo. Pero ¿sabe qué me encanta? De que aunque no podemos ver a Dios directamente como Adán y Eva lo vieron, Dios siempre ha buscado la manera de estar con nosotros. Mira lo que dice Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para seguirlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aunque el pueblo de Israel había sido idólatra, rebelde, desobediente, contradictor, no hacían nada de caso, pero siempre había un remanente, un grupo pequeño que se sometía a Dios y clamaba a Dios, y por eso Dios inclinaba su oído y trataba siempre de estar cerca de ellos. Así de que desde que salen de la esclavitud de Egipto, Dios los libera con mano poderosa. Dios usa a Moisés, le da poder a Moisés para que pueda guiar al pueblo, y Moisés le dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar, no queremos ir. Y Dios le dijo: mi ángel, yo enviaré a mi ángel irá delante de ustedes, yo estaré siempre con ustedes. Y la evidencia fue esa columna de nube y esa columna de fuego. La misma presencia de Dios, la Shekina o Shekinah, la presencia de Dios estaba en el pueblo, estaba guiándolos. Cuando la columna se levantaba, era tiempo de seguir caminando. Cuando la columna se detenía, era tiempo de detenerse y acampar. Dios estaba ahí con ellos, ya no de la misma manera como Adán y Eva, pero su presencia seguía estando de manera visible en una columna de nube y en una columna de fuego. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere estar con nosotros. Y muchas veces nosotros decimos: no, Señor, en este momento no quiero que te acerques a mí, no quiero saber nada de ti porque necesito resolver algunas cosas.
a ti no te va a agradar como lo voy a hacer, así de que por favor aléjate de mí y déjame hacer mis cosas, encárgate de lo tuyo y yo me encargo de lo mío. Nos alejamos de Dios, lo rechazamos y lo dejamos como última opción. Si el plan A, B, C, D y todos los planes no me funcionan, entonces le pido a Dios que me ayude. Entonces le clamo a Dios, pero esa no debe de ser la forma, sino que Dios debe de ser primero siempre en nosotros, poner la prioridad en Dios. Pero ahí estaba Dios amando a ese pueblo Israel, al cual le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que luego se le llamó Israel, que estaría con el pueblo y que sería de bendición para todo el mundo. Dios estaba ahí guiándolo hacia la tierra prometida. Dios quiere estar más cerca de ellos. Así de que en Éxodo capítulo 25 y versículo 8, Dios dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué significa esto? Entonces Dios estaba diciendo, o los israelitas podían decir, Emanuel. Ellos podían decir Emanuel. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Ellos podían decir Emanuel, es decir, Dios está con nosotros, Dios está en medio nuestro. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés es de que se distribuyeran las tribus alrededor del tabernáculo que se iba a construir, y Dios estaría en medio en el tabernáculo que estaba dividido en el lugar, en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo es donde la misma manifestación y la presencia de Dios estaba ahí. Dios quería estar en medio del pueblo. Dios quería ser Emanuel para los israelitas, pero también quiere ser Emanuel para nosotros. Quiere estar con nosotros, quiere habitar entre nosotros, quiere ser nuestra guía y nuestra bendición. Escucha lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo, y este es el nombre de Jesús, y llamará su nombre Yeshua, Jesús, Jesus, Yesu, como le llaman en diferentes idiomas, pero el nombre original es Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando esa profecía que leímos en el profeta Isaías, que decía que un hijo iba a nacer, que la virgen iba a concebir, este es el resultado, este es el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había dicho acerca de que Dios estaría con nosotros, y ese tiempo se cumplió y nació el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, y literalmente Dios estuvo en la tierra. Así de que vea qué bendición, que aunque nosotros no podemos ver a Dios, pero Dios tuvo que realizar un proceso para poder acercarse a nosotros. Si nosotros viésemos la presencia de Dios, sucedería que seríamos fulminados instantáneamente, porque estamos en la carne, y aunque somos santos y estamos esforzándonos día con día para mantener esa santidad, pero estamos en la carne y no tenemos un cuerpo glorificado como lo tenía Adán y Eva antes. Eso significa que aunque tenemos la presencia de Dios,
pero no podemos verle tal y como Él es. En ninguna manera podemos. Entonces, pero como Dios quiere ser Emmanuel, Dios quiere ser Dios con nosotros, quiere estar en nosotros, aunque no tenemos un cuerpo glorificado. ¿Qué hizo Dios? Me encanta la forma en la que el escritor de un libro que utilizamos en el Instituto Bíblico MISPA, se llama Teología Bíblica y Sistemática, lo dice de una forma bien poética, y dice que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres se volvieran hijos de Dios. Es decir, que como nosotros no podemos ver a Dios, Dios tuvo que tomar la forma de su creación para que le pudiéramos ver. Y es por eso que las profecías de que el Mesías vendría, que Dios se encarnaría, tomaría forma física, lo profetizó Isaías varias veces, y no solo Isaías, sino también otros profetas, y se ha cumplido en la venida del Señor Jesucristo. Como no lo podíamos ver tal y como Él es, se humilló a sí mismo tomando la forma de su creación y se volvió incluso un siervo, y así Él pudo ser Emmanuel, Dios con nosotros. Pedro mismo, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién piensa la gente que soy yo? ¿Y quiénes piensan ustedes que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras le estaba diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, tú eres Dios, tú eres el Mesías, el que Dios había enviado, y ahora tenemos la misma presencia de Dios. ¡Qué extraordinario! Pero Jesús, aunque algunos musulmanes dicen, no, Jesús nunca dijo que Él era Dios. No lo dijo literalmente, porque se iba a meter en problemas con el Imperio Romano, y todas las cosas se iban a salir del plan que Dios tenía. Si Jesús decía, yo soy el rey de los judíos, ¿cómo iba a decir César y los gobernadores de Israel? Y lo iban a mandar a arrestar y lo iban a echar preso antes de que se llevara a cabo todo el plan que Dios tenía. Así de que Jesús tenía que hablarlo en cierta manera en forma de parábolas, pero los judíos entendían. Así es de que Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Muchas veces cuando Jesús sanaba, Jesús no les decía, has quedado libre de tu enfermedad. ¿Qué les decía primero? Tu fe te ha salvado. ¿Y en quién habían puesto la fe? En Jesucristo. Entonces decía, porque has creído, has sido salvo. Y luego les decía, también has sido sano. Pero lo importante es que Jesús les decía, tu fe te ha salvado, porque Él era el Salvador. El mismo Dios estaba siendo visible ante toda la gente. Por eso multitudes de gente venían y lo escuchaban, porque las palabras con las que Jesús hablaba eran extraordinarias, eran sorprendentes, llegaban hasta lo más profundo de tu corazón, y la gente que escuchaba a Jesús con un corazón dispuesto, esa vida era transformada y renovada. Muchos escribas, fariseos y saduceos se convirtieron, que algunos ocultamente, pero aceptaron a Jesús, porque sabían que lo que Él hacía era extraordinario. Nicodemo le dijo, todo lo que tú haces es extraordinario, y sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está con él. Así de que habían entendido de que Jesús era algo especial, algo extraordinario, pero muchos, como Pedro, habían ya confesado que Jesús no era un profeta, no era un maestro más, sino que era el mismo Dios en presencia de la humanidad ahí. Emmanuel, Dios con nosotros, se había cumplido ahí como el profeta Isaías lo había profetizado. Jesús les dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida. Y con solo la expresión yo soy, que significa eterno, o Elohim, o Hashem, como le llaman los judíos, con solo esa expresión yo soy, esa es la expresión
que el mismo Dios le dijo a Moisés cuando se fue a aquella zarza que ardía en fuego y nunca se consumía, y le dijo: si me preguntan los israelitas, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué nombre le voy a dar? ¿Y sabe qué le dijo? Yo soy. Eso está en tiempo presente siempre. Dios vive en tiempo presente siempre. Para Él no hay tiempo, de hecho. Él es eterno. Y eso muchos de los judíos mesiánicos que hablan español le dicen eterno en vez de llamarle Dios, porque para algunos de ellos es prohibido mencionar el nombre de Dios porque es demasiado santo. Pero entonces podemos ver aquí a Jesucristo manifestándose, literalmente el Dios Todopoderoso habiendo tomado la forma humana en Jesucristo, manifestándose a la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, y esto es algo hermoso que también va a suceder. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios, de que cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, automáticamente somos regenerados, es decir, se borra todo lo que teníamos, y como ya no hay nada de lo que nos pueda echar culpa, entonces somos justificados, porque ya no hay nada por lo que nos puedan culpar, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha justificado, nos ha regenerado, entonces nos puede justificar y somos sin culpa. Y como no tenemos culpa de nada, estamos libres de cualquier culpa, entonces somos santificados, regenerados, justificados y santificados, y eso nos lleva a tener una relación con Dios. Claro, no tenemos un cuerpo glorificado, pero estamos teniendo una comunión con Dios. Y dice que cuando sucede eso, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. Y por lo tanto nos volvemos un mishkan, un templo, un tabernáculo en donde Dios puede habitar en nosotros. Por lo tanto, si usted hace cuenta, los que estamos acá y en cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios por su omnipresencia, esto también significa Emmanuel, Dios con nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos honra y gloria a nuestro Dios? Demos un fuerte aplauso. El Espíritu Santo de Dios está en cada uno de ustedes y está en medio de todos nosotros acá. No solo dentro de ustedes, pero también manifestándose en este lugar. Eso es Emmanuel. No tenemos un cuerpo glorificado, pero Dios siempre busca una manera de hacer Emmanuel en nuestras vidas, de hacer Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso! Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, escuche, seremos transformados. ¡Wow! Porque es necesario que esto corruptible, estamos en un cuerpo corruptible, es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Algo extraordinario va a pasar.
En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían cuerpo glorificado. Podían ver directamente a Dios. Dice el apóstol Pablo que va a llegar un momento en el que volveremos a ver a Dios tal y como Él es. ¿Cómo va a suceder eso? La esperanza bendita, el rapto, el arrebatamiento, como se le ha dado diferentes títulos, pero esperamos ese tiempo en el que seremos sacados antes de que inicien los 7 años de la gran tribulación, y cuando seamos tomados, los que estemos vivos, dice que primero los que están muertos van a resucitar primero. Y usted me dirá, pero aquellos que quemaron y echaron su polvo, una parte en el mar, otra parte en el río, otra parte en el cementerio, otra parte todavía la tiene en la urna, en la casa, el familiar. Dios es todopoderoso. ¿Acaso puede limitar usted a Dios? En uno de esos granitos hay ADN, y de ese ADN Dios va a tomar y nuevamente formará exactamente como era esa persona, y resucitará en un cuerpo incorruptible. Eso significa que será transformado y tendrá un cuerpo glorificado como el que tenía Adán y Eva antes de haber pecado. Luego dice que los que estemos vivos, si en estos tiempos viniera el Señor y nosotros estamos vivos, entonces dice que después de que han resucitado los muertos y se les ha dado un cuerpo glorificado y están ascendiendo a las nubes donde Dios nos está esperando para llevarnos por 7 años a vivir a la boda en el cielo y estar en la boda del Cordero, entonces dice que después de que resucitan los muertos y tienen cuerpo glorificado, nosotros los que estamos vivos somos transformados y recibimos también un cuerpo glorificado y empezamos a ascender juntamente con los que habían estado muertos, pero habían estado vivos en la fe, creyendo en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, que nos tomaría y nos iremos con Él y le veremos tal y como Él es. Eso es lo extraordinario. Lo que experimentó Adán y Eva, lo experimentaremos en ese tiempo del rapto. Cuando seamos transformados, tendremos cuerpos glorificados. No habrá nada que nos limite. La glorificación de nuestro cuerpo será porque ya no habrá más nada de pecado en nosotros, porque aún en nosotros hay tentaciones, hay pruebas, hay dificultades, menguamos en lo espiritual, pero cuando seamos transformados, Dios pondrá el toque final de la perfección, de la santificación, y podremos tener una relación directa con Dios y estar con Él. ¡Qué maravilloso! Aunque sea de lejos, quiero verle, porque habrán multitudes, hombres santos y que han trabajado tanto en la obra de Dios y que serán los primeros que estarán cerca de Él, aunque esté lejos, pero con tal que pueda percibir su figura, será algo maravilloso y hermoso. Qué glorioso será. Volverá ese momento otra vez de ese cuerpo glorificado y de ver a Dios tal y como Él es. Ahora, última cita, Apocalipsis 21:1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, Emanuel, recuerda, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, Emanuel. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué extraordinario! ¿Sabe qué sucede? Le voy a dar una probadita de lo que va a suceder en la transformación para volverlo nuevamente a como era en el tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando nosotros estamos 7 años en las bodas del Cordero,
Los primeros 3 años y medio en la tierra hay una aparente paz, hay una aparente tranquilidad, pero después de los segundos 3 años y medio, el inicio de los segundos 3 años y medio, sucede de que Satanás se revela y Dios también empieza a enviar el castigo. Van a haber 7 sellos que el mismo Señor Jesucristo va a abrir. El séptimo sello abre las 7 trompetas de la ira de Dios. ¿Y sabe qué sucede con esas 7 trompetas? Desde los primeros 7 sellos, Dios empieza a enviar castigos, empieza a caer granizo, empieza a quemarse parte de la tierra. En las trompetas, Dios empieza a enviar también granizo y fuego que quema la tercera parte de la tierra. La tercera parte de las aguas se vuelve en sangre, y todo en las trompetas es 1/3, una tercera parte de toda la creación de Dios, porque está contaminada, así de que Dios empieza a destruirla para remodelarla después. Después que suena la trompeta número 7, sucede de que vienen las 7 copas de la ira de Dios, y ahora ya no va a ser la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los lagos, la tercera parte de los bosques, sino que ahora en general Dios transformará todo, según dice Apocalipsis, y todo será regenerado y renovado. Pero mientras nosotros estamos en el cielo, en esas bodas del Cordero, los rebeldes, los desobedientes están sufriendo el castigo en la tierra porque no obedecieron a Dios, porque no obedecieron al llamado y están ahí. Pero Dios va a cumplir su presencia en nosotros. Emmanuel lo va a cumplir. Él va a volver a estar con nosotros, así como estuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Esa relación, esa conexión, esa conversación directa va a estar ahí, porque Él será nuestro Dios. Cuando termina la última copa de la ira de Dios y todo ha quedado destruido, se levantan los enemigos de Dios y dicen: vamos a hacer una gran lucha porque Él quiere vencernos a nosotros. Y se levanta uno de los ejércitos más grandes en contra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él viene montado en un caballo blanco, y entonces de su boca sale una espada, y esa espada dice que es la palabra de Él. Solo dice una palabra y todos caen muertos. No necesita un ejército, aunque viene con sus ejércitos de ángeles, pero su palabra, que es poderosa, los destruye instantáneamente y son comida para las aves de los cielos. Ese es el poder de Dios en contra de los que desobedecen. Pero también está el poder de Dios de crear un lugar maravilloso y perfecto para aquellos que le obedecen, aquellos que hacen su voluntad. ¿En qué lado se encuentra usted ahorita? En aquellos que serán glorificados y serán tomados y estarán en la boda del Cordero por 7 años, o aquellos que se quedarán por 7 años en la tierra y sufrirán y verán todos los castigos, el sello de la bestia y todo lo que va a suceder. ¿En qué posición se encuentra usted? Ya no es tiempo de estar jugando a ser el medio cristiano. Hay que acercarse a Dios, reconectarnos con Él, porque Él siempre se ha querido acercar a nosotros. Le he traído por diferentes pasajes de la Biblia desde el Antiguo Testamento, y cómo incluso cuando nosotros no tenemos un cuerpo glorificado, incluso así Dios ha querido acercarse a nosotros y querer tener una relación con nosotros, pero nosotros siempre le rechazamos. No queremos saber de Dios por nuestra rebeldía y porque queremos hacer las cosas que nosotros pensamos que están bien. Porque Dios es muy justo, es muy recto, es muy duro su palabra. No puede vivir como Él manda. Nadie puede hacerlo así. Y con esas excusas vive de una manera desordenada. Pero aquí están las consecuencias de aquellos que buscan a Dios verdaderamente. Serán bendecidos. Verán a Dios. Veremos a Dios literalmente. Después de esos 7 años de la gran tribulación, y cuando Jesús haya vencido a sus enemigos con la espada que sale de su boca, sucederá lo siguiente: Dios establecerá un reino milenial, 1000 años en la tierra. Nosotros creemos de esa manera. Habrá un reino milenial, literalmente 1000 años, en donde el mismo Señor Jesucristo será el rey de toda la tierra y Él gobernará desde Israel. También sucederá
que después de esos 1000 años, cuando hayan culminado, también descenderá la nueva Jerusalén, una ciudad extraordinaria de oro, de piedras preciosas, algo extraordinario, y ahí volverá a suceder lo que dijo Isaías. El lobo estará juntamente con el cordero. Los animales feroces ya no serán más feroces, sino que será un lugar de paz, de armonía, de felicidad, de amor, de paciencia y de todo lo bueno, porque el mismo Dios estará con nosotros. No necesitaremos ni el sol ni la luna, porque la luz de nuestro Dios será el que nos ilumine. Ni siquiera habrá noche, porque Él siempre estará con nosotros, así de que la luz nunca se va a ir. Eso es Emmanuel, eso es Dios con nosotros. Él quiere estar con nosotros desde ahora. Él abrió los medios para todo aquel que en Él cree. El Espíritu Santo de Dios puede entrar en esa persona y ser transformado. Pero muchas veces estamos llenos de basura, de contaminación, de las cosas del mundo, de odio, de amarguras. No queremos perdonar, estamos llenos de adicciones, estamos llenos de cosas perversas que a Dios no le agradan, en vez de estar llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si usted le preguntara a todo el mundo: ¿quisieras estar con Dios? Todo que sí, claro, yo no quiero ser castigado. Pero si le hace la siguiente pregunta: ¿quieres dejar tus pecados? ¿Quieres dejar el adulterio? ¿Quieres dejar la fornicación? ¿Quieres dejar la borrachera? No, considero que no es pecado. Entonces no quieren estar verdaderamente con Dios, porque no quieren despojarse de sí mismos, no quieren dejar entrar a Dios en sus vidas. Él quiere ser Emmanuel en nosotros, pero nosotros no queremos. Él quiere estar con nosotros. Imagínense qué hermoso. El Hijo de Dios se hizo Hijo de los hombres, es decir, tomó la forma humana en Jesucristo, para que los hijos de los hombres, es decir, la humanidad, se volviera hijo de Dios. Tan grande es el amor de Dios con nosotros. E incluso nosotros así nos volvemos mal agradecidos, rebeldes y desobedientes. Muchos de ustedes quizás no se han acercado bien a Dios y necesitan convertirse. Dios les ha dado dones, talentos, han de tener la capacidad de enseñar, han de tener la capacidad de tocar instrumentos, han de tener la capacidad de salir y predicar y evangelizar. Pero todavía no ha sucedido Emmanuel en ustedes. Dios no está con usted porque usted no ha abierto su corazón. Usted pensará: Dios me puede rechazar a mí. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El problema es que nadie quiere ir a Dios, porque Dios le va a revelar sus pecados y le va a decir: tienes que dejar de vivir de esa manera para poder acercarte a mí. Pero el que viene con un corazón contrito y humillado es transformado y renovado y acercado a Dios y tiene una comunión con Dios. No podemos ver a Dios, pero podemos sentir su presencia en nuestra vida. Qué hermoso y maravilloso es. Si tú has dejado de sentir eso, es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de liderar bien a nuestras familias. Quizás lo hicimos mal, está bien, pero hay que arrepentirnos y empezar de nuevo. Nos enfocamos tanto en las cosas de la tierra. Los trabajos nunca dejan de estar. Más trabajo y más horas le meten a uno en el trabajo. Y qué bueno que haya trabajo. Pero vienen generaciones tras generaciones y las compañías fundadas desde 100 años atrás, 200 años atrás, y siguen todavía. El trabajo no se termina, pero uno se acaba. Uno trabaja muchas veces como si fuera eterno, como si nunca va a dejar de existir. Se le olvida el propósito del plan de Dios en nuestra vida. Dios quiere ser Emmanuel con nosotros y que un día, después de que hayamos sido preparados en la tierra, vayamos y estemos con Él. Pero se nos olvida y nos enfocamos en los afanes de la tierra. El trabajo, los hijos, el problema, la economía, los biles, el carro y todo eso. Y está bien porque hay que ser responsable, pero hay que poner un límite, porque queremos que sobre todas las cosas Dios esté con nosotros. Los faraones, los emperadores de los tiempos antiguos,
Cuando los enterraban, querías que los enterraran con ejércitos completos. Querías que los enterraran con su esposa, con sus hijos, aunque él se había muerto, pero quería que le dieran muerte a todos para que cuando resucitaran en el otro mundo, en el inframundo, como ellos le llamaban, ellos tener otra vez a su esposa y a sus hijos. Pero las cosas no son así. Si tenían riquezas, quería que se las enterraran todas para que también en el otro lado fueran ricos. Porque hasta ese punto podemos llegar de pensar de que el material nos puede ayudar o salvar. No, lo que necesitamos es buscar de Dios, llenarnos del Espíritu de Dios. Yo quiero ver a Dios y por eso me esfuerzo día con día. Yo sé que usted también quiere ver a Dios. Acérquese día con día a Dios. Deje que el Espíritu de Dios more en usted, que pueda decir usted: Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con mi familia, Dios con mis hijos, Dios en mi matrimonio, Dios en mi trabajo, Dios en la congregación, Dios en todo lo que yo soy, porque ese debe de ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida ya no es salir y ir por fiestas y fiestas de un lado para otro, y si me queda tiempo voy a la iglesia. No, nuestro estilo de vida es Dios, buscar a Dios, y las demás cosas, claro, hay tiempo para la familia, pero la prioridad debe de ser Dios en nuestra vida. Emmanuel, que Dios esté con nosotros. Él quiere estar con nosotros, pero algunos de ustedes no quieren estar con Él. El rechazar a Jesús y no querer aceptar a Jesús significa que tú no quieres Emmanuel. No quieres que Dios esté en tu familia y lo rechazas. ¿Cuánto tiempo más tienes que esperar? ¿Acaso eres el dueño tú de la vida y tú decides cuándo puedes morir? Te puede dar un ataque instantáneo y te puedes morir. Puedes tener un accidente y te puedes morir. Y si no estabas preparado, ¿a dónde te vas a ir? ¿Crees que vas a tener el tiempo de Emmanuel? ¿Va a llegar ese momento para ti después de muerte cuando no hayas obedecido a Dios? No, no vas a estar con Dios. No va a haber Emmanuel para ti. No va a haber Dios con nosotros para ti, porque no te guardaste para Dios. No tenía planificado este tipo de mensaje para el final. Dios sabe por qué lo hace. Mientras hay vida y esperanza, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es hablada a tiempo y afuera de tiempo. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento y transformarnos, porque la venida de Dios está cerca.